Necesitamos ayudar a las personas que están pasando esto. Necesitamos como iglesia tomar parte en el asunto, a los jóvenes, a los adolescentes. Por eso hoy, amados, yo les digo, nosotros como iglesia tenemos una misión aquí en la tierra y es ser luz, ser sal. Y a veces vivimos tan encerrados en nuestros problemas, en nuestras necesidades, que ya no nos importa a nadie. Y quizás hay un adolescente que está a punto de quitarse la vida y tú no lo sabes. Hay una persona mayor que está en depresión y está a punto de quitarse la vida y tú no lo sabes. O de distinta edad. Nosotros como iglesia debemos pedirle al Señor que nos ayude a hacer esa luz y esa sal. Y a mí me gustaría que hoy oremos al Señor. Que si hay alguien en nuestra vida, en nuestro círculo familiar que tenga esos problemas, nos dé la gracia que necesitamos para poder hablar con ellos y ayudarlos. Por eso les decía que más que una prédica es una exposición de un problema social, espiritual y un problema mental que existe a día de hoy, es el suicidio. El suicidio. Y quizás dentro de la misma iglesia hay personas con pensamientos suicidas. Y hoy el Señor te dice, abandona esos pensamientos porque no vienen de mí. Es el enemigo que te quiere llevar a que lo que yo tengo preparado para ti no tenga cumplimiento. Necesitamos aprender a librar esas batallas espirituales y esas batallas se libran en nuestra mente. ¿Y cómo yo libro esas batallas? Con la palabra de Dios. Porque Efesios dice la espada del Espíritu. ¿Para qué yo necesito una espada? Una espada es un arma de defensa, pero también es un arma de ataque. Y dice la espada del Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos batallar en contra del suicidio? Necesitamos la espada del Espíritu. ¿Cómo tú puedes batallar en contra de pensamientos negativos? Con la espada del Espíritu. ¿Cómo tú puedes batallar en contra del desánimo, en contra de cualquier situación que nos quiere alejar de ese plan y ese propósito de Dios? Con la espada del Espíritu. ¿Y cuál es esa espada? Ya todos la sabemos, la palabra de Dios. No podemos abandonar el estudio de la palabra del Señor. Siempre que a ti vengan pensamientos negativos, ¿qué debes hacer? Voy y busco mi espada. Por eso la gente dice, yo soy guerrero. Los guerreros necesitamos el arma. Los guerreros espirituales necesitamos el arma. ¿Y cuál es nuestra arma? La palabra de Dios y la oración. Si tú conoces a alguien y alguien se acerca a ti que tenga pensamientos suicidas, tú debes decirle, vamos, si puedes ayudarle tú, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a orar. Esas son las dos herramientas que el Señor nos ha dado, no solo en contra del suicidio, sino en contra de muchos otros ataques que nosotros tenemos como hijos. Y si tú no sabías cómo defenderte de los ataques espirituales, hoy te digo, tienes un arma y se llama la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero siempre que nosotros nos alejemos de este fundamento que es la palabra del Señor, somos presa fácil del enemigo. Somos presa fácil del enemigo. Y hay muchos aquí que quieren llevar una fe, pero sin estudiar la palabra y no se puede. Hay personas que se escuchan, como siempre digo, miles de devocionales, miles de precas, pero pónganlo ustedes a leer la palabra, no pueden, se bloquean. No pueden, se bloquean. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que tú andas desarmado. El enemigo sabe que tú andas desarmado, entonces por eso mantiene todo el tiempo bombardeándote, porque esto es una guerra. Y se la pasa bombardeándote con pensamientos negativos y dice, no, mantiene en espada.
Este es fácil engañarlo, este es fácil desanimarlo, este es fácil sacarlo del camino, este es fácil llevarlo a mi terreno, este es fácil sembrarle pensamientos de suicidio. ¿Por qué? Porque anda desarmado. Hermanos, cuando Dios nos da directrices de algo, Él sabe por qué nos lo da. Y la palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Y es necesario, iglesia, que nos levantemos y tomemos en serio el estudio de la palabra del Señor. Ese evangelio de emociones, como siempre llamo, personas que usted les escucha hablar tan bonitos, escuchan todos los devocionales de todos lados, todas las prédicas, años en el evangelio y nunca te has leído la Biblia ni una sola vez entera, ni una sola vez. No estudias la palabra. Y eso nos hace presa fácil del enemigo. Un creyente, un hijo de Dios sin espada, está desarmado. Un soldado que va a la guerra sin arma puede ser fácilmente eliminado. Iglesia, es tiempo de que abramos los ojos. Es tiempo que entendamos que apartados de Él nada podemos hacer. Y que yo no sigo al Señor a la manera mía, sino a la manera del Señor. Y yo necesito la palabra de Él. Necesito su palabra para que me renueve, me transforme. ¿Cuántos se quieren levantar espiritualmente en verdad? ¿Cuántos quieren levantarse espiritualmente? El Señor te dice, para levantarte espiritualmente necesitas mi palabra morando en ti cada día. Porque la palabra de Dios, aparte de ser espada, es nuestro alimento. ¿Qué pasa si usted no desayuna, no come y llega la noche y no cena? ¿Cómo se siente usted físicamente cuando no ha comido en todo el día? Débil. O sea que cuando tú no te alimentas, porque la palabra de Dios es nuestro alimento, ¿cómo es tu fe? Débil. ¿Cómo crece mi fe, Señor? Yo quiero tener más fe. El Señor dice, ahí está mi palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Estamos entendiendo la importancia de la palabra del Señor. No es un libro que está escrito por diversión o porque no había nada más que escribir. No, es una palabra que Dios nos ha dejado porque tiene poder y tiene tanto poder que nos mantiene guardados del suicidio a los hijos de Dios. Porque estamos tan llenos de su palabra que no hay cabida para que el enemigo siembre pensamientos de mal. Y si viene y siembra pensamientos de mal en el momento que yo estudio la palabra del Señor, esos pensamientos son derribados, son destruidos, son anulados, son aniquilados por el poder de la palabra de Dios. Porque no es la palabra de cualquiera, es la palabra del Dios viviente. Es la palabra del creador del cielo y la tierra. Es la palabra de aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Esa palabra es viva, esa palabra tiene poder, esa palabra tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso cuando yo me levanto, yo confieso la palabra, yo me levanto, declaro la palabra, no la mía, la de Dios. Hay poder, porque hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en la palabra de Dios. Si tú te sientes débil, levántate hoy. Coge un versículo, como yo siempre les digo, aunque un salmo. Si usted se siente, como dicen por ahí, bajo de nota, bajo de fe, me levanto, cojo la palabra y diga, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Señor, yo creo tu palabra. Aférrate a la palabra del Señor, cree la palabra del Señor y derriba todos esos pensamientos de suicidio que había en ti. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo derribo todo pensamiento de suicidio de mi vida. Diga, echo fuera de mi vida todo pensamiento de suicidio y yo decido
creer la palabra de Dios. Y yo voy a leerte lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor, que tiene poder y autoridad, dice así: porque tú formaste mis entrañas. Escucha palabra de Dios en esta hora. Recibe palabra de Dios, y en el nombre de Jesús yo declaro que todos esos argumentos que habían en tu mente son derribados por el poder de la palabra. Y así dice el Señor: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te dice el Señor: porque yo formé tus entrañas, yo te hice en el vientre de tu madre. El Señor te hizo y te creó para grandes cosas, no para que tú te suicides, no para que te quites la vida, no para decirte que tú no vales para nada. Dios todo lo hace perfecto, todo lo hace con excelencia, y el Señor te dice: yo te creé en el vientre de tu madre, yo te hice para cosas buenas. Entonces, cuando tú permites que esa palabra renueve tu mente, esos pensamientos de suicidio se van si tú crees la palabra. Dios te hizo en el vientre de tu madre. Tú naciste con un propósito de Dios y no para quitarte la vida.